Seguimos con las aplicaciones de la función si. En este caso vamos a trabajar un problema en el que requiere una función si compuesta, no anidada. Entonces miremos el problema. Se necesita calcular una bonificación para empleados. En el primer caso, la bonificación se aplica si el empleado tiene más de 5 años. Aquí está la columna de años de la empresa, la columna C. Y su desempeño anual es mayor o igual a 85. Y esta es la columna. Vamos a comenzar redactando esa parte. Entonces sería una si, abro con tabular. La primera es la prueba lógica. Como tengo que cumplir dos condiciones al mismo tiempo, me sirve la i. Recordemos que la o sirve cuando es cualquiera de las condiciones. Escribo i, ya se pinta abajo en azul, la sugerencia, tabular. La primera es que la lleva al menos, tiene más de 5 años. No dice mayor o igual a 5 años. Entonces me toca colocar solo mayor a 5. Punto y coma, que es la sintaxis en mi computador. Y de ahí en adelante sería que además el desempeño, o sea, de 13, sea mayor o igual a 85. Entonces sí, mayor o igual a 85. Y cierro mi i, ahí en rojo. Punto y coma. Bueno, de ahí en adelante, ya si eso ocurre, o sea, si se cumple verdadero la prueba lógica, que es con las dos condiciones en el i, ¿qué quiero que ocurra? Que la bonificación sea de 1000. Entonces escribo 1000. Él va a pasar el verdadero, si se cumple. El falso, vamos a leer el segundo caso, ¿no? Si el empleado tiene menos de 5 años, pero su desempeño es mayor o igual a 90, también recibe 1000. Entonces en ese caso, tengo que utilizar otra función si porque me viene un tercer caso. O debo evaluar una segunda condición. Eso no lo había mencionado en los otros videos. Si yo quiero evaluar otra cosa conjunta, entonces sí me toca utilizar otra si anidada en este caso porque está dentro de esta si, pero el tercer caso es distinto, entonces lo vamos a trabajar por separado. Entonces sería si, abro paréntesis, y debo cumplir dos cosas: que tienen menos de 5 años, ¿verdad? Y que es mayor o igual a 90. Entonces elijo aquí los años en la empresa y debo decir aquí, ahí el problema dice menos de 5 años, pero hay un asunto, que en la primera evaluación solo se cumple si son más de 5 años. O sea, si alguien tiene exactamente 5 años no se va a cumplir. Pero aquí la pregunta sería menos de 5 años, entonces no cumpliría los 5 años como algo que deba aceptarse. Entonces sí me toca decir menor o igual, aunque el problema no lo diga. El problema tiene ese vacío que no está diciendo nada sobre los 5 años. Entonces yo debo decir menor o igual a 5, o de no, alguien que diga 5 años no cumpliría la condición. Bien. Y lo siguiente es que el desempeño sea mayor o igual a 90. Mayor o igual a 90. Listo. O sea que alguien con 5 años sí entra, es verdadero, y con un desempeño mayor a 90. Si alguien tiene 4 años de desempeño también, o 3 o 1, inclusive negativo porque no se está diciendo nada al respecto. Punto y coma, y ya ahí, me faltó aquí la i, perdón, me equivoqué, aquí falta abrir la i. Bien, ahora sí, ya abrí la i aquí que tenía ese error. Y si eso se cumple, entonces el verdadero es también recibe 1000. O sea que ya cumplí con darle la bonificación en el segundo caso. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Que yo debo saber cuánto se le va a pagar a los que no cumplan ninguna de estas condiciones. Pues va a ser 0, ¿verdad? Porque no tiene ni más de 5 años de desempeño mayor a 85, que es la primera sí. Y alguien que tenga menos de 5 o menos años, pero que no tiene desempeño 90, pues no va a recibir nada, ¿verdad? Y ahí entonces me toca cerrar. Ahí tengo una sí que está anidada. En el falso de la primer sí tengo un sí, ese es el anidado. Me falta cerrar otra vez más, porque miren que se cerró rojo y ahora cierro negro. Listo, ahí está. Pero ¿qué pasa? Que en el tercer punto dice, si el empleado trabaja en el departamento de ventas o marketing y tiene más de 5 años en la de 3 años en la empresa, recibirá una notificación adicional de 500, independiente del desempeño. O sea que eso, trabajarlo dentro de la misma sí que tenemos principal es complicado. Entonces mejor ponerlo aparte. Entonces ese aparte es donde es compuesta, más, ahora otra sí, abro con tabular, y debe cumplir dos condiciones. O sea,
que trabaja o en ventas o en marketing, cualquiera de esas dos, y que tenga más de 3 años. En videos anteriores hicimos eso con una I que dentro de esa I tiene un I y un O. Esa es una forma de hacerla, ¿verdad? Pero vamos a trabajarlo de una forma un poco distinta para que vean que también puede pasar. Vamos a usar una O para el caso, aquí abro con tabular, para el caso del departamento de ventas o marketing. Entonces aquí coloco que el departamento sea igual, abro comillas, ventas, está escrito igualito con la mayúscula al principio y demás, y el departamento, que sería E13 otra vez, sea igual a marketing. Me faltó las comillas. Marketing, cierro comillas. Bueno, hasta ahí va a ser verdadero para los individuos que tengan cualquiera de esos dos departamentos, ventas o marketing. No va a ser para el de finanzas, por ejemplo. Entonces, eso va a salir verdadero y va a ser algo... Si eso sale verdadero, esa prueba lógica, va a ser lo verdadero, que es el campo que en este momento tenemos activado aquí en negrilla. Entonces ahí tenemos otra opción. Ahí lo que podemos hacer es utilizar nuevamente una si aquí, que diga si, abro, permítanme rodeo esto un poquito para acá, para que lo vean. Ya. Si los años que lleva en la empresa, que sería otra vez C13, ¿verdad? Es mayor, porque dice que es mayor, no dice 3 años, sino mayor a 3 años. 3 años, no es mayor igual, sino solamente mayor. Entonces va a recibir 500 adicional. Si no, 0. Ese es el falso de este sí que estoy armando. Cierro paréntesis y ahora sigo dentro de este sí que está acá, este sí después del más. Punto y coma. Miren que está activado el falso. Si no cumplen que sea de ventas o marketing y que además tenga 3 años, pues 0. ¿Ya? Y cierro paréntesis, ahí se cerró en negrita porque es este sí que aparece acá. En los videos anteriores que hicimos dentro de esta prueba lógica de este sí, metimos este criterio de evaluación con un i y todo lo metimos dentro de un i, o sea que queda un i y dentro de ese i hay un o y una i, una fórmula i y una fórmula o. Eso es una forma de hacerlo que es bastante útil, pero esta quiero mostrarles que es una forma también válida. ¿Por qué? Porque cuando se hace la prueba lógica y sale verdadero, solo va a entrar a resolver lo que aparezca en el campo verdadero. Y el campo verdadero solo se va a ejecutar si el individuo, además de que fue verdadero, que está en ventas o en marketing, tiene que tener además 3 años en la celda C13, que es los años de experiencia. Entonces aquí le puedo dar Enter y vamos a proceder a doble clic aquí para jalar. Y vemos, por ejemplo, que este individuo no tiene nada de bonificación. ¿Por qué? Porque primero es de finanzas, aunque tenga los 3 años. Bueno, aquí tendrá que tener mayor o igual a 3 años. Inclusive voy a hacer ese cambio para que ustedes vean que no debería cumplirse tampoco. Aquí en los años voy a decir mayor o igual, ¿verdad? Mayor o igual. O sea que si tiene 3 años también debería cumplir. Pero el individuo sabemos que es de finanzas, o sea, no es verdadero en el caso del O. Voy a darle Enter otra vez. Y miren que sigue sin darle bonificación porque no pertenece a los departamentos de venta y marketing. Y por ejemplo, este individuo tiene más de 5 años de experiencia en la empresa o trabajando en la empresa. Tiene un desempeño mayor o igual a 85, o sea que recibe 1000 en la primera sí que hicimos. ¿Pero por qué aparece 1500? Porque adicional a eso, este individuo es del departamento de ventas y tiene más de 3 años en la compañía. Entonces, por ese motivo es que se le da la adicional los 500. Aquí vuelvo para eliminar ese mayor. Bueno, listo, eso fue todo. Seguimos más adelante con más problemas relacionados con las evaluaciones de condición.